Durante mucho tiempo pensé que estaba haciendo todo bien. Leía libros, intentaba mantener una mentalidad positiva, buscaba soluciones afuera, pero por dentro, algo siempre seguía roto. Me costaba admitirlo, pero vivía desde la carencia, aunque pretendiera lo contrario. Nadie lo veía, pero yo lo sentía cada vez que el silencio me alcanzaba. Había una voz interna que me decía que no era suficiente, que nunca alcanzaría lo que deseaba, que para mí las cosas siempre serían más difíciles. Esa voz no era nueva, me acompañaba desde que tengo memoria, y con el tiempo me di cuenta de que esa voz no era una casualidad, era un programa, una frecuencia, una trampa invisible disfrazada de normalidad. Lo más doloroso fue entender que yo mismo había alimentado ese patrón sin darme cuenta, que mis pensamientos, mis palabras y mis emociones repetían el mismo bucle, hasta que algo dentro de mí colapsó. Me rendí, y en medio de ese colapso no encontré desesperación, encontré una frase, una sola frase que cambiaría mi relación con la vida para siempre. Este no es un video de promesas vacías ni de fórmulas mágicas. Es una historia real, una experiencia interna que comenzó con una frase tan simple, pero tan viva, que encendió algo que estaba dormido dentro de mí. Si alguna parte de ti se siente atrapada, si la escasez parece un ciclo sin salida, quédate, porque a veces una sola frase, dicha en el momento correcto, lo cambia todo. Durante años pensé que todo lo que me faltaba era culpa del mundo exterior. Culpé a la economía, a la familia, al país, a la falta de oportunidades. Pero lo que no veía era que esa carencia se originaba dentro de mí. Mis pensamientos estaban contaminados de duda, y mis emociones, llenas de miedo. Vivía proyectando afuera un reflejo exacto de lo que sostenía por dentro. Intentaba avanzar, pero algo siempre me detenía justo antes del cambio. Era como si una fuerza invisible me saboteara sin explicación lógica. Aunque trabajara más, aunque buscara soluciones, el resultado era siempre el mismo. Sentía que la vida me daba la espalda, como si no me perteneciera nada, y eso me dejaba agotado, en silencio, sin esperanza real. Un día me pregunté por qué otros parecían avanzar con fluidez, mientras yo seguía atrapado. No fue una comparación por envidia, sino un llamado a mirar hacia adentro, y ahí encontré una verdad incómoda. Mis pensamientos hablaban más de escasez que de posibilidad. Incluso en mis palabras diarias, repetía frases de limitación. Era como si mi mente hubiera sido entrenada para fracasar. Recordé momentos de infancia donde escuché cosas como «dinero no dá em árvore» o «isso não é pra gente como nós». Frases simples, mas que se alojaron como sementes. Y con los años, esas semillas crecieron como raíces profundas dentro de mí. Me di cuenta de que no era una maldición externa, sino una programación silenciosa. Una programación que yo mismo había alimentado sin darme cuenta. Y cuando finalmente acepté eso, no con culpa, sino con compasión, algo comenzó a cambiar, no afuera, sino adentro. Porque por primera vez dejé de buscar culpables y comencé a observar mis creencias. Me senté en silencio y las miré de frente, sin máscaras. Fue el primer paso para reconocer lo invisible y abrir espacio a algo nuevo que empezaba a surgir. Había probado afirmaciones, meditaciones, lecturas, técnicas, pero en el fondo seguía sintiendo un vacío que ninguna fórmula llenaba, hasta que una noche, sin planearlo, simplemente me rendí. No quise entender más, ni controlar nada. Solo me quedé ahí, con los ojos cerrados y el corazón abierto, y por primera vez sentí silencio de verdad. Ese silencio no era ausencia de ruido, era presencia total, como si algo más grande que yo me envolviera, sin juicio ni prisa. En ese instante, mi mente dejó de luchar y mi cuerpo soltó. Fue entonces cuando una frase emergió dentro de mí, sin que yo la buscara. No era un pensamiento, era una certeza vibrando suave, y supe, algo importante acababa de comenzar. La frase no venía de un libro ni de alguien más. Era mía, nacida desde lo más hondo como una semilla que llevaba años esperando germinar. Al escucharla dentro de mí, no quise analizarla. Solo respiré, sentí, e deixé que me atravesara. Era una mezcla de paz,
claridad y ternura, como si el universo me dijera ahora sí. No intenté repetirla ni decorarla, simplemente la dejé vivir en mí, como un susurro constante entre el pecho y la garganta. Cada vez que la recordaba, algo dentro de mí se aquietaba. No sabía si eso cambiaría mi vida, pero sí estaba cambiando mi forma de estar presente, y eso, en sí mismo, ya era una transformación. Algo estaba naciendo, aunque aún no tuviera forma. Desde ese momento, todo comenzó a sentirse distinto, aunque por fuera nada hubiera cambiado. Caminaba igual, hablaba igual, pero algo interno estaba reorganizándose. Era como si la energía de esa frase abriera nuevas rutas invisibles dentro de mí. No sabía a dónde me llevaría, pero quería seguir, porque esa rendición silenciosa se había convertido en mi punto de partida. Al principio, mi mente resistía. Me decía que era ridículo, que repetir una frase no solucionaría nada, pero algo dentro de mí ya no quería lógica, quería verdad. Y esa frase, aunque sencilla, me daba una paz que nada más me daba. Así que la repetía en voz baja, como un mantra secreto. A veces con fe, a veces con duda, pero siempre con el corazón. No se trataba de convencer al mundo, sino de empezar a convencerme a mí. Aunque mi mente gritara que era inútil, yo seguía, porque cada vez que pronunciaba esa frase, algo se suavizaba en mi pecho. Era como si una nueva señal estuviera siendo enviada desde dentro. Tal vez nadie más la oía, pero yo sí, y eso empezaba a cambiarlo todo. Hubo días en los que sentí que no servía de nada, días en los que el miedo era más fuerte y la frase se perdía entre pensamientos negativos, pero aún así la repetía, incluso llorando, incluso cansado, incluso sin esperanza, porque aunque no viera resultados sabía que estaba plantando algo nuevo, y eso me daba una razón para continuar. La usaba en los silencios, en los momentos de ansiedad, en los espacios vacíos entre una tarea y otra. Era mi ancla, mi refugio, mi pequeño acto de fe, y cada vez que volvía a ella, sentía que me estaba sosteniendo, como si fuera una cuerda invisible que me impedía caer del todo. No era solo una frase, era una práctica silenciosa de reconstrucción. Con el tiempo, esa repetición se volvió parte de mí. Ya no era un esfuerzo, sino un hábito suave que me acompañaba incluso al dormir. Y aunque por fuera todo siguiera igual, por dentro estaba cultivando una nueva vibración. Mi mente aún dudaba, pero mi alma empezaba a creer, y era esa pequeña chispa la que me sostenía en el siguiente paso. Aunque repetía la frase todos los días, mi cuerpo aún vivía en alerta. Las palmas sudaban, el pecho apretaba, el estómago se cerraba. Era como si una parte de mí no quisiera soltar el miedo conocido, y eso me hizo entender. No bastaba con decir la frase, tenía que sentirla. Así que empecé a respirar con ella, suavemente, como si fuera una caricia interna. Dejé que me habitara, sin prisa. El cuerpo tiene memoria, y la mía estaba llena de años de preocupación, pero poco a poco, con cada repetición, le mostraba una nueva forma de estar. A veces ponía la mano sobre el corazón mientras decía la frase, para llevarla más profundo. Otras veces, solo me quedaba en silencio, dejando que el eco de esa verdad vibrara en cada célula. Era como enseñar a un niño a confiar otra vez. No buscaba perfección, solo constancia. Algunos días el miedo volvía con fuerza, y sentía que no había avanzado nada. Pero decidí que incluso esos momentos eran parte del camino, porque cada vez que regresaba a la frase, algo dentro de mí se alineaba. Tal vez no era visible, pero era real, y esa realidad interior empezó a tener más peso que las apariencias. Noté que mi respiración se volvía más profunda al repetirla, que mis hombros bajaban, que mi ritmo interno se desaceleraba. Era una señal de que el cuerpo estaba aprendiendo una nueva emoción. Seguridad, entrega, fe. No forzaba nada, solo acompañaba el proceso con paciencia, como si fuera una danza entre el viejo yo y el nuevo que nacía. Sin lucha, solo presencia. La frase ya no era un escape, era una herramienta, un puente entre el miedo que aún habitaba en mí y la calma que comenzaba a expandirse. A veces, cerraba los ojos y solo sentía, sin pensar, como si el cuerpo por fin recordara lo que era sentirse en paz.
y aunque el miedo aún aparecía, ya no gobernaba, porque había algo más fuerte creciendo dentro. Un día, mientras repetía la frase, sentí un impulso inesperado: agradecer, no por lo que tenía, sino por lo que aún no había llegado. Era un acto extraño para mi mente lógica, pero profundamente natural para mi corazón. Dije, gracias, como si ya viviera lo que soñaba. Y algo cambió. El aire se volvió más ligero, y mi pecho, más abierto. Era como si la gratitud desbloqueara una nueva puerta interna. Al principio me sentía ridículo. ¿Cómo podía agradecer por cosas que aún no existían? Pero esa pregunta pronto perdió fuerza, porque cada vez que lo hacía, sentía una expansión suave dentro de mí, como si la emoción real de tener ya estuviera disponible. Ahora, empecé a agradecer al despertar, al comer, al cerrar los ojos por la noche, como si todo ya estuviera en camino. No agradecía por obligación ni por técnica, lo hacía porque me hacía bien, porque en ese momento mi cuerpo respondía con una química distinta. Era un agradecimiento sin expectativa, sin urgencia, solo por el hecho de permitirme sentir lo que anhelaba, como si fuera presente. Y esa práctica se volvió mi nueva realidad emocional, aunque nada hubiera cambiado afuera. Con el tiempo, mi mirada cambió. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una conversación amable, una señal sutil, un pensamiento más liviano. Parecía que el universo empezaba a susurrar de vuelta, no con promesas espectaculares, sino con pequeñas confirmaciones. Era como si mi agradecimiento afinara la frecuencia de lo que yo podía recibir, y eso me dio aún más certeza, porque entendí algo profundo. No agradecía para atraer, agradecía para vibrar, para convertirme en alguien capaz de sostener lo que pedía. Y en ese estado de presencia agradecida, mi mente ya no corría detrás del futuro, solo descansaba en el ahora, como si ya hubiera llegado. Esa emoción elevada comenzó a moldear la realidad, de maneras que jamás hubiera imaginado. No cambié mi rutina de forma drástica, ni tomé decisiones radicales, pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Mis reacciones eran distintas, mi energía más tranquila, mi mirada más abierta. Las personas que antes me drenaban empezaron a alejarse solas, y otras, más alineadas con esta nueva versión de mí, comenzaron a aparecer, como si el universo respondiera a una nueva señal. No necesitaba explicarlo, solo observar. Las conversaciones fluían con más conexión, las oportunidades llegaban sin que yo las buscara, a veces en forma de coincidencias, otras en forma de invitaciones inesperadas. Todo parecía girar en una dirección más suave, más coherente, y yo sabía que no era casualidad, era vibración, era la consecuencia natural de un cambio interno sostenido. Incluso mi entorno físico comenzó a reorganizarse. Espacios que antes me incomodaban empezaron a parecer más armoniosos. Decidí ordenar cajones, mover muebles, cambiar pequeñas cosas, no porque alguien lo dijera, sino porque mi energía pedía orden, y con cada cambio externo, reforzaba la transformación que ya se había iniciado adentro. Era una danza entre lo invisible y lo tangible. Las decisiones también empezaron a sentirse más claras. Ya no elegía desde el miedo o la escasez, sino desde un lugar más firme. Incluso cuando no sabía qué venía después, había confianza, como si algo más grande guiara mis pasos sin necesidad de forzar. Era una inteligencia sutil, silenciosa, pero presente, y yo solo necesitaba seguir sintiendo lo que sentía. No se trataba de hacer más, sino de ser diferente. La acción ya no era reacción, era expresión de un estado interno, y en ese nuevo estado, todo se volvía más liviano. Ya no cargaba el peso del control, ni la ansiedad por resultados. Solo me entregaba a lo que mi energía atraía con naturalidad, porque entendí que, al cambiar mi frecuencia, todo lo demás empezaría a girar conmigo. Durante años intenté crear desde la mente, pero mis emociones estaban en otro lugar. Quería abundancia, pero me sentía inseguro. Soñaba en grande, pero hablaba con miedo. Esa desconexión generaba un ruido que el universo no sabía cómo interpretar. Era como enviar una señal confusa al campo cuántico y recibir respuestas confusas también.
hasta que empecé a unificar todo. Comencé a observar qué pensaba realmente cuando nadie me miraba, qué sentía cuando imaginaba tener lo que deseaba, y sobre todo, qué me decía a mí mismo en los momentos silenciosos. No bastaba con querer algo, tenía que convertirme en eso, y para eso necesitaba entrenar una nueva coherencia, una que no dependiera del mundo externo para sostenerse. Esa coherencia no vino de un día para otro. Fue el resultado de pequeñas decisiones diarias: cambiar una frase interna, respirar antes de reaccionar, agradecer sin motivo. Empecé a darme cuenta de que yo era el canal por donde la energía fluía, y si ese canal estaba limpio, lo que fluía era más claro, más puro. No se trataba de atraer, sino de reflejar lo que ya sentía dentro. Cada vez que mis pensamientos, emociones y palabras estaban en armonía, algo afuera respondía, no siempre de forma inmediata, pero siempre con exactitud, como si el campo cuántico funcionara como un espejo sutil. Me mostraba no lo que yo pedía, sino lo que realmente sostenía, y eso me impulsaba a seguir afinando mi estado interno, con más intención y más presencia. Ya no buscaba resultados rápidos, buscaba autenticidad vibracional. Y esa autenticidad se volvió mi nueva manera de vivir, porque entendí que el cambio no era hacer más, sino ser más coherente. Y en esa coherencia, la frase que había nacido en el silencio seguía guiando mis pasos, como una melodía interna que me recordaba quién soy, y todo lo que ya estaba despertando. No importa cuántas veces fallaste antes, ni cuántas veces dudaste. Lo que importa es cómo decides vibrar ahora, en este instante. Yo lo viví. Cuando una frase nace del alma y se siente con todo el cuerpo, algo se desbloquea, no desde el pensamiento, sino desde la energía, porque lo que transforma no es la frase, es el estado en el que la sostienes. Y cuando la sientes con verdad, se vuelve real. Esa frase se convirtió en mi punto de retorno cada vez que me perdía. Cuando el miedo volvía, la repetía. Cuando la duda aparecía, cerraba los ojos y volvía a sentirla. No era una afirmación vacía, era un lugar interno al que podía regresar, un espacio donde yo ya era, ya tenía, ya vivía. Y desde ahí, todo lo demás comenzaba a responder diferente. Muchos buscan fórmulas complejas, métodos largos, resultados inmediatos. Yo encontré todo en una sola frase, pero no porque fuera mágica, sino porque me volví coherente con ella, porque decidí sentirla incluso cuando todo fuera gritaba lo contrario. Y ahí estaba el secreto, no en la frase, sino en la decisión de creer antes de ver, de sostener la frecuencia, pase lo que pase. Hoy sigo usándola, no como un ritual automático, sino como una forma de alinearme, de recordarme que la puerta nunca estuvo cerrada, solo esperaba que yo me abriera desde dentro. Y cada vez que la repito, no la digo con ansiedad, la digo con presencia, con gratitud, con esa certeza suave que solo se gana viviéndolo, porque ya no dudo de lo que soy capaz de crear. Y si alguna vez vuelvo a perderme, no necesito empezar desde cero, solo vuelvo a la frase, al silencio, a la emoción verdadera, porque ahí está todo, no fuera, sino dentro. Una sola frase, sentida con autenticidad, es suficiente para abrir caminos que parecían imposibles. Y eso no es teoría, es mi historia, es mi certeza. Ahora ya lo sabes, no necesitas 1000 pasos, ni condiciones perfectas, ni siquiera tener todo claro. A veces, todo comienza con una sola frase, sentida de verdad. Esa frase puede convertirse en tu refugio, tu ancla, tu nueva frecuencia. Puede ser la semilla silenciosa de tu transformación más profunda. Y si la sostienes con el corazón, verás cómo todo empieza a responder. Tal vez hoy sea el día de elegir diferente, de dejar de repetir lo que no quieres, de entrenar una emoción más alta, más coherente, más tuya, porque lo que sostienes por dentro, el universo lo escucha y lo replica con precisión. ¿Qué estás repitiendo tú? Escucha esta historia cada vez que lo necesites. Deja que cada palabra te recuerde lo que tu alma ya sabe. Y si algo en ti se movió, si esta frase sembró algo nuevo, no la dejes ir. Regrésala a tu corazón una y otra vez, porque esa es tu verdadera práctica.
Esa es tu creación. Suscríbete al canal si sientes que este mensaje te habló. Activa las notificaciones para recibir más contenido como este. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. No sabes el poder que puede tener una sola frase cuando llega en el momento justo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma abierta. Porque al hacerlo, ya estás empezando a crear una realidad completamente nueva.